Qué bueno que ya se quitó la costumbre esa de andar tirando agua en este día, que le llamaban el día del sábado de gloria, donde todo el mundo salía a bañarse en las calles. Pero ya sabemos que el agua es un recurso preciado, precioso, y que no debemos desperdiciarla. Así es, pero es muy interesante. Hoy es un día muy interesante. Hoy es un día muy interesante porque eh, probablemente de las cosas que pasan en esta semana y de las cuales hemos estado teniendo un memorial y hemos estado recordándolas, el periodo entre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección es el que ha despertado más o que ha revelado menos de los misterios de la obra del Señor. Porque a final de cuentas todo lo que ocurrió sobre esta tierra antes de la muerte de Cristo o después de su resurrección son cosas de las cuales hubo, como dice la palabra, nubes de testigos. Mucha gente lo vio y mucha gente puede pretender interpretarlo, aunque en realidad todo fue claro. El Señor fue muy claro en su juicio. Cuando faltaban unas horas para que Él muriera, Él dijo: todo lo que yo he enseñado lo prediqué abiertamente en las plazas, en las calles, delante de todo el mundo. No puedes, le dijo a Poncio Pilatos, venir tú a preguntarme qué es lo que yo andaba diciendo. Todo el mundo lo sabe. Nunca me escondí. Y luego, cuando el Señor resucitó, aunque ciertamente en su resurrección se apareció a algunos solamente, ya de manera escogida, todas las cosas que declaró fueron declaradas con la intención, y así fue, de que fueran escritas para que nosotros las tuviéramos. Por lo tanto, todo está claro. Pero el misterio del descenso a las profundidades durante el periodo en el que Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Hombre, estuvo muerto, es una de las cosas más interesantes y más profundas. Vamos a hablar de eso con más detalle en el memorial que vamos a compartir el día de hoy, un poco más tarde, a las 3 de la tarde. Pero ahorita yo quiero apuntar no tanto al asunto de las cosas que hizo Jesús. Esas, mire, nunca vamos a tener la imagen completa hasta que estemos allá delante del Señor y nos aclare ciertas dudas. Pero lo que sí sabemos es lo que pasó aquí. Y que yo creo que debe haber sido algo que debió haber durado 3 días. Y ya lleva 2000 años. Y es cuando los discípulos, a unas sabiendas de quién es el Señor, cuando nuestros ojos nos muestran algo que nos angustia, dudamos de Dios. Dice la Escritura que los 12 y las mujeres y los demás discípulos que habían caminado y andado con Jesús y visto milagros, maravillas, señales, sanidades, liberaciones, resurrecciones, estaban abatidos, estaban desolados, porque el Maestro había muerto. Aún aquellos de los que estaban entre los discípulos, que eran mayormente, aunque algunos otros también lo habían escuchado, pero mayormente los apóstoles, que habían escuchado que el Señor Jesucristo había dicho que era necesario que Él padeciera y que Él muriera, y había dicho también claramente que Él iba a volver, aún ellos, dudando de la palabra de resurrección, de la profecía y de la necesidad que el Señor había declarado de que todo esto sucediera, aún ellos estaban desesperados y abatidos, desolados, tristes, porque Jesús había muerto, porque su Maestro ya no estaba entre ellos. Y esto, amados hermanos, parece muy lógico, parece muy sensato, porque bueno, el Señor Jesús murió y de una muerte terrible, humillante, tremenda. Pero si yo hoy, ahorita en el siglo XXI, con el conocimiento y la certeza y la perspectiva de la gloria de Dios manifestada en la resurrección de Jesucristo, yo te dijera que, es que los discípulos estaban todos tristes, tú a lo mejor dirías,
Bueno, pero es que ¿por qué estaban tristes? Si Jesús ya les había dicho que tenía que morir, y además ellos sabían que él era el Hijo de Dios, y sabían que el Señor estaba con él, pero yo les voy a decir una cosa. Hoy en día, cuando nosotros vamos caminando por la vida felices, de que Dios nos bendice, de que Dios nos ama, de que Dios está con nosotros, de que Dios suple nuestras necesidades, de que Dios nos cuida, de repente viene una sencilla pandemia que mata a unos cuantos y todo el mundo se aplasta y las iglesias se vacían, y cuando el Señor nos da la oportunidad de volvernos a congregar y de buscarle con la misma fe y el mismo gozo, resulta que la gente está desafanada, está triste, está angustiada y preguntan, ¿dónde está Dios? Así como preguntaron los discípulos después de la muerte de Jesús, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué dejó que lo mataran? Y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió esto? Esta enfermedad. ¿Por qué se murió mi pariente amado? ¿Por qué estamos encerrados? ¿Por qué los negocios y por qué los empleos están siendo tan castigados y nos estamos quedando sin aquello que nos daba la seguridad? Hace ya varios meses, aquí en este espacio, yo les comentaba que la iglesia, en los últimos 50 años principalmente, se había convertido en un lugar en el cual el eje principal del culto había dejado de ser Jesucristo. Y perdóname que se lo diga así de crudo, pero es cierto. En muchas de nuestras congregaciones, el eje principal de nuestro culto somos nosotros. Porque la razón principal por la cual nosotros empezamos a ir a los templos y casas de oración era la bendición de Dios, la gracia de Dios, el toque divino, el sentir bonito, el que Dios me bendiga, el que Dios me toque, el que Dios me haga sentir bien. Hace unos cuantos años recuerdo de un predicador que parte de mi familia tenía dentro de los ministros que servían en la iglesia a la que ellos asisten, un predicador que se volvió famoso dentro de las filas de sus predicadores porque era un predicador desagradable. Sí, no les gustaban sus predicaciones. Yo fui a uno de sus sermones y yo, formado de manera distinta, dije, gloria a Dios, esto es palabra de Dios. Porque salí confrontado, porque salí ministrado y salí enfrentado a las cosas que yo tenía que cambiar en mi vida. Sin embargo, alguien muy amado de mi familia salió diciendo, ay, a mí como que no me gusta cuando predica este hermanito, porque cuando él predica, siento como que me regañaron, no sales feliz, no sales gozoso, no sientes bonito, como que sientes feo. No, a mí no me gusta. Mire, lo digo con todo mi amor, lo digo con todo respeto, no estoy criticando ni estoy haciendo menos a aquel que siente de esta manera, solamente que yo creo firmemente que eso es normal en un niño. Un niño busca su bienestar y aquellos que cuidan niños saben que lo que tienen que procurar es el bienestar del niño. Es una etapa del crecimiento, estoy hablando de un niño literal, en la cual el niño no tiene necesidad de sufrir para crecer, para aprender. Un niño no tiene ninguna necesidad de aprender a base del sufrimiento. No es la etapa en la que él pueda comprender el dolor. Un niño pequeñito, un bebé, lo que necesita es sentir amor, protección, cariño, cuidado, gozo, alegría, sonrisas. Y eso va a desarrollarlo sanamente, va a convertir a ese pequeño en una persona sana para el resto de su vida. Pero va a llegar el momento en el que ese niño va a tener que empezar a distinguir entre el bien y el mal, a comprender lo que es correcto y lo que es incorrecto, y probablemente vaya a ser necesario que ese niño sea disciplinado para que comprenda cuáles son los límites que él tiene que respetar, y que posteriormente, establecida esa relación sana y esa relación bien establecida con la autoridad, él pueda comprender finalmente la relación con un Dios que tiene bien claro
qué es lo bueno y qué es lo malo. Y que lo determina para cada uno de nosotros. Porque fíjese, eso es algo muy importante. La relación que nosotros tenemos en nuestra infancia con nuestros padres define la forma en la que podemos después relacionarnos con nuestro Padre Celestial. El problema es cuando pasan los años y seguimos pretendiendo ser tratados como niños espiritualmente hablando. Seguimos pretendiendo que la iglesia nos proporcione los cuidados que se le deben a los que acaban de llegar. De la misma forma a los que tenemos ya 10, 15 o 20 años en la iglesia. Y cuando somos confrontados, y cuando la palabra que viene del púlpito no es una palabra que a mí me haga sentir bonito, sino por el contrario me confronta y me hace sentir triste y me hace sentir mal, entonces yo me siento como que me maltrataron, como que no me quieren, o como que, ay, es que el pastor está hablando de mí. Es que el predicador, alguien me contó mi vida y me está atacando desde el púlpito. En lugar de decir, bendito sea tu nombre, Señor, que me estás hablando. Y esa actitud, en general, nos provocó a la Iglesia de Cristo, en general, en todo el mundo, una postura de receptores pasivos de la bendición. Receptores que nosotros vamos a los templos, vamos a la casa de oración, nos reunimos en los cultos, nos reunimos en las células para ser bendecidos por Dios. Y le voy a decir una cosa, Dios siempre nos bendice. El problema es que depende de nuestra percepción, porque cuando yo me enfrento a la enfermedad, cuando yo me enfrento a la carestía, cuando yo me enfrento a la muerte, cuando yo me enfrento al dolor, entonces yo no lo percibo como bendición. Yo lo percibo como algo que está mal y que Dios debería cambiar porque Dios está para bendecirme. Sino, ¿qué caso tiene que sea cristiano? ¡Auch! ¿Para qué me hago cristiano si no voy a ser bendecido? Y yo no hablo de todos. Y no digo que todos estemos en esa posición, pero sí hay iglesia que se alejó cuando empezó esta situación de la pandemia. Porque dijeron, ups, se acabó la fiesta, a otra cosa. Y ciertamente, amados, nosotros hoy estamos adoptando una actitud similar a la de los discípulos de Cristo cuando lo vieron morir en la cruz. Desolados, tristes, en lo más profundo de su corazón tal vez hasta sintiéndose traicionados. Porque ese Señor que les dijo, yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no estaba. Él les dijo, en 3 días este templo yo lo reedificaré, pero no lo entendieron. Y había tristeza en los corazones. Hoy nosotros nos encontramos en medio de una tribulación, en medio de una situación en la que no vemos con claridad la gracia de Dios. No. Nos falta un poquito de perspectiva para poder ver tal vez lo que está más adelante o lo que está pasando a nuestro alrededor, pero sí vemos con claridad al enfermo o al que ha partido en nuestra familia. Sí vemos con claridad que hoy ya no podemos tener el refrigerador y la despensa llena de las cosas que antes comprábamos porque la situación económica cambió tremendamente. Nos encontramos con que salir a ganarse el pan está mucho más pesado que antes. Y todo eso nos hace desolarnos. Mire, un poquito después, me voy a adelantar un poquito a la fecha que estamos viviendo hoy, un poquito después, al tercer día, muy temprano por la mañana, las mujeres que iban a preparar el cuerpo de Jesús para su sepultura permanente, se toparon con que el maestro ya no estaba en la tumba. Él había resucitado. Y hubo las más diversas reacciones. Ellas lo vieron y le creyeron y corrieron gozosas. Llegaron y algunos de los que escucharon pensaron, bueno, estas a lo mejor se volvieron locas. Otros dijeron, qué buena noticia, ojalá sea cierta.
Hubo algunos que dijeron, yo hasta no ver, no creer. Un tal Tomás, ¿verdad? Y hoy, ¿cuál es nuestro corazón? ¿Cómo nos sentimos? No me estoy refiriendo a la Semana Mayor, porque conocemos el desenlace glorioso del cual depende y por el cual nuestra fe no es una fe vana. Cristo resucitó. Amén. Pero, ¿y nuestras circunstancias? ¿Y lo que nos rodea? La pregunta básica es, ¿tenemos que abstraernos de nuestra vida cotidiana para poder adorar a Dios? ¿O podemos adorar a Dios en medio de nuestras circunstancias? He oído infinidad de veces en los cultos, en las reuniones y en los servicios de la iglesia, olvídese de todo lo que está pasando, olvídese de sus problemas, déjenlos afuera, saque de aquí, de su mente y de su corazón todo lo que le estorbe, todo lo que le distraiga, porque hoy venimos a adorar a Dios. Yo he escuchado eso y yo puedo confesar que también yo he llegado a decirlo en la infancia de mi ministerio. Yo llegué a decir eso desde el púlpito cuando dirigía la alabanza. Pero he entendido con el paso de los años, y hoy le comparto esto, que no se trata de eso. No se trata de dejar fuera todo y no pensar en los problemas. Se trata de que verdaderamente tengamos la certidumbre de un Dios que siempre está con nosotros, aún en medio de los problemas, aún en medio de las luchas y las dificultades, aún en medio de las enfermedades y de la muerte física, aún en medio de las cosas más difíciles. Ahí que nuestra alabanza, nuestro sacrificio de alabanza, sea con la fe con la cual Abraham llegó a levantar el cuchillo sobre su hijo Isaac, porque él sabía que había una promesa de Dios, que ese hijo que en ese momento estaba siendo pedido para morir, tenía sobre él la promesa de que iba a ser padre de grandes naciones, y a través de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y él dijo, léalo en el libro de Hebreos, no me lo estoy sacando de la manga. Él dijo, bueno, tú me estás pidiendo el sacrificio de mi hijo, pero tú me diste una promesa, así que algo vas a hacer, porque tú siempre cumples tus promesas. Amén. Decimos por ahí algunos, es que Abraham hizo trampa, porque ya tenía una promesa. Y sí es cierto, efectivamente, ¿no? No era el corazón desesperado del padre al que le habían pedido al hijo que era la esperanza o el cumplimiento de todos sus sueños. Él sabía que había una promesa de Dios por encima de lo que estaba pasando y le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y lo dice claramente el salmista en el Salmo 147, verso 11 y 12. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Esperar en la misericordia de Dios. Esperar no quiere decir sentarte a un lado del camino para ver cómo pasa la misericordia. Esperar en la misericordia de Dios es caminar en las circunstancias en las que te encuentras, sabiendo que Dios tiene el control de todo. Hacer lo correcto, alabar a Dios, glorificar su santo nombre, aunque todo lo que te rodea parezca que no tiene nada que ver con bendición o con gozo o con la alegría a la que normalmente estamos acostumbrados, sabiendo que de todo Dios se encarga. Amén. Y de que en todo Dios tiene una respuesta de bendición. Y no está fácil. Para esto se necesita tener a Cristo en el corazón. Para esto se necesita que tu mente esté cautiva a la mente de Cristo, para que no permitas que pensamientos que te alejen de Dios se apoderen de tu mente y de tus pensamientos y de tus sueños. Para esto se necesita, sobre todo, que tú estés seguro de que la confianza que tú tienes en Dios no la van a quebrantar las luchas, las pruebas y las dificultades, porque todo tiene un propósito en Dios. Hay una promesa que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y lo decimos a menudo, pero ¿qué tanto lo creemos en realidad? ¿Qué tanto creemos que la enfermedad, la carestía, la muerte, la falta de empleo, los problemas familiares, tienen como fin un propósito divino que nos va a fortalecer? Hace un par de días
tuve la oportunidad de conocer a una persona que está atravesando una grave, tremenda y humanamente hablando incurable enfermedad. Y que decía, ay, por favor, pues esto es lo de menos, lo importante es que estamos juntos, que somos una familia, que Dios está con nosotros. Y le voy a decir algo, esta persona no es cristiana. Ha entendido esto por las luchas que ha atravesado en la vida. Y yo creo que Dios nos está dando la oportunidad de llevarle una palabra. Ya le conté después el testimonio completo. Pero lo que le quiero decir es esto, que los cristianos, en especial los cristianos, nos volvemos desesperados porque hemos dejado de vivir en la esperanza. Hemos dejado de vivir en la esperanza. Nos estamos acostumbrando a vivir inmersos en la gracia. Pero cuando no podemos percibir la gracia, nos desesperamos de inmediato. Oye, los del mundo a lo mejor, pues sí, tendrán sus problemas, pero si yo soy tu hijo, Señor, ¿por qué tengo enfermedades? Pues, oye, Dios, pero pues si soy un príncipe del reino de los cielos, ¿cómo es posible que no haya carne de primera en el refri? Dios, pero si yo soy el que se sienta a la mesa del Padre, ¿cómo es posible que no me den el trabajo? Y nos desesperamos. Y se nos olvida que se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Yo quiero decirte hoy, en el nombre del Señor, que esa prueba que estás atravesando, esa lucha por la que estás pasando, esa breve y momentánea tribulación que Dios está permitiendo en tu vida, tiene un propósito. El propósito de que tú afirmes tu fe y tú creas que Dios tiene el control de todas las cosas y que se lo des, porque además, eso es importante, que tú tienes que decidir darle el control a Dios. Y hoy te digo en el nombre del Señor, suelta lo que te está angustiando, suéltalo, deja que Dios lo controle. No te olvides de tus problemas, no los dejes fuera para alabar a Dios. Alaba a Dios en medio de la prueba y Dios te va a dar la victoria. Hoy Dios tiene victoria para ti. Para ti que estás enfermo, para ti que has pedido oración en este grupo de oración, hoy Dios tiene para ti una respuesta. Y yo no te voy a decir, es que Dios te va a sanar en este momento. No lo sé. Dios te puede sanar en este momento, pero tal vez es necesario todavía que crezcas para que esa sanidad sea completa en tu vida. Que no sea simplemente decir, ay, es que ya no me duele, sino que digas, es que estoy tan bien que si me duele o no me duele, de todos modos, yo glorifico a Dios y tengo paz y tengo gozo. Tal vez la necesidad económica que tienes ahorita no va a ser suplida de inmediato, porque es necesario que tú digas, en escasez o en abundancia, yo sé vivir. Y en todo yo alabo a Dios. Entonces se van a abrir las puertas de los cielos, porque la riqueza ya no va a hacer que te olvides de tu Señor. Confía en Dios, créele a Él.